Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de The Witcher 3. Estamos justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, a las puertas de la posada en la que se encuentra Priscila. Así que vamos a ir a informarle de lo que descubrimos en el capítulo anterior, en lo que descubrimos a lo largo del capítulo de ayer. Toda la información que obtuvimos sobre tanto Jaskier como Ciri, como sobre todo sobre el Doppler, o Doppler, no sé cómo se pronuncia, sobre Dudu. Ya sabéis que estamos buscando a alguien para sustituir al Menge. Y bueno, pues qué mejor que un Doppler, pero bueno, pues no sabemos muy bien dónde está y no sabemos cómo hacer que salga de donde quiera que esté, ¿no? Así que vamos a ver qué nos propone la buena de Priscila, que tiene un señor revolcón aquí, la rubia, ¿eh? Think I know how to free Dandelion. Got a plan, but we need Dudu. Gotta find him. This plan? What is it? Our Doppler friend will assume Menge's form. Order Dandelion moved to Oxenfurt. We can grab him on the way. Brilliant. But how do you aim to find Dudu? You're his friend. Any idea where he might be hiding? With the Doppler, the question's never where, but as whom. In the past, facing trouble, he'd disappear, then reappear on the morrow with someone else. But this time he hasn't returned. Tenemos que convencer a Dudu de que salga de su escondite. ¿Cuánto hace que conoces a Dudu? No me importa. Tenemos que convencer a Dudu. We need to convince Dudu to reveal himself. Any friends we could leave a message with, someone he trusts? Dandelion? Irina Renard's troop, that's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troop, on stage or in the crowd. So he liked going to the mummings. Yes, I'm actually surprised he didn't come to us after it all happened. He certainly could have counted on the Foxen's help. So if these mummers are ready to help... We need only mention Dudu. Irina and company are deeply indebted to him. Quizá la solución sea una obra teatral, ya sabes. Dudu y los actores, ¿qué relación tienen? Dudu and the mummers, how'd they meet? That was my doing. Some opening night. Maxim lay comatose in his wardrobe, drunk as an otter. I thought of Dudu. Hard to imagine a better actor than a Doppler. And Dudu revealed himself to them just like that? I didn't think it wise to tell anyone. But Dudu and Irina took to each other completely and right away. He fell so hopelessly in love with the theatre. That he started performing with you? Yeah. Now Irina feels terribly guilty. They let him put himself in danger. She can't forgive herself. Quizá la solución sea una obra teatral. Maybe we could use a play. You know, work a message to Dudu into something. Lure him out of hiding that way. Not a bad idea, but I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Dudu whiles away his days attending mummings he knows by heart? So what do you suggest? We must write an entire new play. From scratch. Something grand. Something that will grab Dudu's attention. So most importantly, it must have a splendid title. It must be the talk of the town. If you wish, we can start on it right away. Tenemos que hacer una obra nosotros. Me acabo de acordar una cosa, luego os la cuento. De acuerdo, ahora podemos trabajar en la obra. No sé si puedo escribir una obra. Escribámosla más tarde. Venga, vamos a escribirla. All right. Guess we can start writing the play. Any ideas for the plot? Actually, I was hoping... The key is to convince Dudu that he can rely on you, and that we wish to free Dandelion. The message must be clear, though naturally woven into the play's dramaturgical essence, meaning we need an appropriate dramatic structure. Following along? Más o menos. More or less. That'll do. Now to find the proper expressive form for our content. A gripping, contemporary story, that would be best. Perhaps about the condottieri of Povis. I know. Lorenzo Molla. A tale of a handsome but ruthless bandit, and the Doppler who manages to fool him. But now the Doppler must hide, and can only count on the help of his friend, who's a witcher, who in turn is prepared to do anything to save his no, better, his beloved. What do you think? Necesito algo diferente, ha sonado demasiado mierda. Let's keep thinking. That seems a bit... Too fresh?
Right you are. Wait, give me a minute. I've got it. We should stage a story of the Urchin of Erlenwald. Secret lovers, their betrothal, a curse, a cruel queen, bells sounding midnight. But At which point he reveals his face. He's a monster, there to steal Princess Pavetta. They want him dead, but at that instant a witcher steps in. And everything ends splendidly. So it's settled, yeah? You wish to say something? Esa es parte de la historia de Ciri. Algo que ocurre en Cintra, en el reino de Cintra, que es de donde es ella. Necesito un buen título. Tengo voz y voto en esto. we need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. I've some ideas. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion this time? Of course. We're partners in this. I'm just in charge. I've two really good ones. The Doppler's Salvation and A Changeling Rescued or the Witcher's Triumph. Which do you prefer? La salvación del Doppler, ¿no? Este título es una mierda. Rescate de una criatura cambiante o el triunfo del brujo. La salvación del Doppler. Let's go with the Doppler's Salvation. It's shorter, catchier. Just one problem. No Dopplers in that story. Just a princess and a cursed urchin. Nothing simpler. We need merely swap the Doppler in for the urchin. The message, that's what's important. A witcher arrives and saves the Doppler. Got it? All right. So it's a comedy. I was thinking more along dramatic lines. But if you prefer something lighter... Listen, merely decide and I'll get to work. Hombre, si le gusta el teatro, le debe gustar algo con más, un poquito más de profundidad, ¿no? Vamos a seleccionar la drama. You're right. A drama'd be better. Very well. I must get to work. While you must pick a corner. Sit down, read silently, or just think. All right? Fine, since you don't need help with the writing. Geralt, wait. A rhyme for Witcher? Did Itcher? Ugh. Just keep quiet. Orujo. Orujo. Rima con brujo, maldita sea. Done. I could make a small masterpiece of this had I a bit more time, but... We're fresh out of that. The hidden message to Dudu. What did you weave in? Hidden message? You were gonna work something in, like come to the Kingfisher at dawn, or... That wouldn't be in keeping with the tone of the play, not at all. You wrote it to contact Dudu. That was the purpose. Fine. So how do you see this working? I don't know. I was counting on recognizing him by his scar. Or just improvising. Shall we worry about that later? First you must take the script to Madame Irina. Sure you know where to find her? The troupe performs in the butcher's yard of the main square. Join us later. See ya. Bueno, pues tenemos que llevarle el guión a la Madame Irina. Tenemos que llevarle el guión. Me he acordado ahora que teníamos que hacer la historia esta de la obra y tal. Me he acordado una vez en un curso. Bueno, pues uno de los primeros días del curso, pues se hacían este tipo de actividades, este típico tipo de actividades de, bueno, vamos a conocernos entre todos, ¿no? Para ir conociéndonos y tal. Y recuerdo que una de las actividades que hicimos un día era... Se ha constipado ahí uno. Era... Bueno, todos los alumnos teníamos un folio en blanco y teníamos 3 minutos para escribir una historia, o un fragmento de una historia. Cuando transcurrían esos 3 minutos, pues el folio se lo pasabas al de al lado y a ti te llegaba el que tenías por el otro lado. Entonces, pues a ti te llegaba una historia empezada y tú tenías que continuarla, y la que tú habías empezado a escribir, pues le llegaba a tu compañero. Al cabo de 3 minutos, pues volvías a hacer otra vez la misma maniobra, y al cabo de 1 hora, pues todo el mundo habíamos escrito, si no en la de todos, en la gran mayoría de la clase habíamos participado en todas las hojas, ¿no? Y recuerdo que a mí me pareció algo tan ridículo, algo tan estúpido, que lo que decidí es pues tirar de imaginación y escribir estupideces, ¿no? Y recuerdo que,
bueno, pues la gente escribía cosas normales. A mí lo primero que me llegó fue de una chica y escribía algo de, pues me fui con Alfredo de picnic, un día me fui con Alfredo de picnic al campo, sacamos el mantel, pusimos los sándwiches, la bebida, no sé qué, a la sombra de una encina, no sé qué, y a mí me llegó aquello y dije, pero qué puta mierda es esta. De repente me entró un apretón y me fui tras la encina a plantar el zurullo más grande que he cagado en mi vida. Olía tan mal que le llamó la atención a Alfredo. Alfredo llegó y al ver semejante zurullo se aterrorizó y me dejó. Y escribía cosas así, bueno, escribí de todo, zoofilia, bueno, necrofilia, escribí sobre de todo, violaciones a caballos, a perros, gente follándose a muertos, cosas muy bestias. Y al día siguiente, bueno, cuando acabó la clase, recogieron todas las hojas. Y al día siguiente, pues la profesora empezó a leerlas, ¿no? A leer las historias para ver qué historias habían salido de todo esto. Y cada vez que llegaba a mis párrafos, pues claro, ya no sabía que era yo el que había escrito aquello, ¿no? Y tampoco me conocía porque era de los primeros días, o sea, no sabía que yo era un cabrón. Y claro, cuando llegaba a mi párrafo, ¿no? Pues llegaba y decía, pero de repente me entró un apretón y me fui detrás del árbol a cagar el zurullo más... ¿Pero quién coño ha escrito esto? Cerrado, se necesita una llave, pues hay que entrar ahí adentro. ¿Este señor quién es? Vendedor de entradas, pues a lo mejor es la clave. A ver This qué nos where cuenta. Madame Marina's troupe performs. Yeah, but you can only enter with a ticket. There's no performance now. Mamas are just rehearsing. Process is interesting to observe, though. So, want a ticket? No performance. Said so yourself. You can still get a ticket. What'll it be? Need a ticket? 50 pavos, una entrada. Hombre, la verdad es que vamos muy bien de pasta, ¿eh? Muy bien de pasta. Nos lo podemos permitir, pero... uno no se hace rico pagando, ¿verdad? Yeah, one. Here. Just stay out of sight, eh? Awful bashful, these mamas in rehearsal. Vale, de algún modo pues tenemos que ser sigilosos o simplemente no molestar. Bueno, vamos a darle al botón del pánico por si la cagamos. Lleva el guión de la obra Irina. Vale. ¿Y quién es Irina? Irina es la que está ahí al fondo, parece. Madame Marina, can we talk? Geralt of Rivia. Dandelion's told us so much about you. Is he with you? No, but I hope to bring him back soon. Here to talk about Dudu. Let's speak in my quarters at the back of the theatre. We'll be undisturbed there. Joder, aquí todas tienen un revolcón muy serio, ¿eh? How can I help? We've not seen Dandelion or Dudu recently. Me gustaría poner en escena una obra. Jaskier está en apuros. Informarle de que Jaskier está en apuros pues puede ser un arma de doble filo, ¿no? Por una parte pues puede ayudarnos a persuadirla, ¿no? A convencerla, y por otro lado pues puede que la ahuyente, ¿no? Así que en principio vamos a guardarnos ese as en la manga. I want to stage a play, something that'll really draw the crowds. I see. And you hope it'll get Dudu's attention as well, draw him here. So it must be an entirely new play? And who will write it? Priscilla, actually. She's done writing it. Tells the story of a witcher who rescues a Doppler from certain death. Sounds interesting. I'll gladly have a glance. But first we must think about getting the word out and organizing some protection. Ushers. Would you mind tending to these matters? ¿Para qué son los acomodadores? ¿Cómo puedo ayudarte a promocionar la obra? Vamos, que no nos quedan más huevos que hacer aquí labores de marketing y de seguridad. No sé qué prefiero hacer, la verdad. Venga. How can I help you spread the word about the premiere? Well, we'd like all the city to hear about it, so we must clearly talk to the Puffins. Who are the Puffins? Street artists. Get them to announce the premiere, and even the muscles on the harbour piling will hear about it. Where'll I find them? They did occupy some rooms in the Bits in a townhouse, but I can't be sure they're still there. I've not seen them in the streets lately. They may very well have hung up their body hose. See if I can find them, and if they'll work for us.
Vale, pues vamos a tener que hacer las dos cosas. Think we need ushers? A play about Dopplers could be controversial, but are ushers absolutely necessary? Can't be sure if you've attended many performances, but Novigrad crowds can be particularly difficult. Rotten apples, tomatoes, eggs, that sort of thing? Axes, butcher's knives, and bricks, actually. All right, know anyone appropriate? Try the docks, perhaps. You're bound to find some men willing to do any work for a few crowns. Vale, pues hasta luego. Thanks for helping. I'll come back once I've found some ushers. See you then. Madre mía, lo que os gusta el roce a todas, ¿eh? Lo que os gusta el roce. Bueno, pues... larguémonos de aquí. Ve al muelle y contrata acomodadores para la obra. Vale. Pero, ¿dónde están las señoras feas de esta época, por Dios? ¿Dónde demonios están? Opcional, recluta malabaristas de la trupe y no sé qué. Vale. En principio solamente a los acomodadores. Y... parece que lo de los petirrojos es opcional. De acuerdo. Bueno, en cualquier modo, pues... vamos a hacerlo. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Vamos, abuela. Quita, que a ti también te echaba un kiki. A ver. Hola, parece... así con ese trapo que lleva a la cabeza me parecía Roach. Mira, otro. Mira la meretriz. Madre mía, tío, este juego es espectacular, macho. Hubo alguien que dijo, ya lo comenté hace muchísimo, hubo alguien que dijo que cada vez que dijese que el juego era espectacular, que el juego era precioso, que se iba a tomar un chupito. Debe tener una borrachera increíble. Increíble la borrachera que debe tener. A ver. ¿Dónde están los acomodadores? Nunca he venido por aquí, por esta parte del muelle. Madre mía, es que son enormes los veleros, ¿eh? Son jodidamente enormes, ¿eh? A ver. Ya estamos muy cerquita. De hecho es aquí ya. ¿Qué va a haber hostias y todo aquí o qué? Sofus el toro. Good fight. Some nice footwork there. Challenging me, or is it hell you want to face? A Witcher versus the Beast of Metina. Killer instinct versus primal rage. Tengo un trabajo para vosotros como acomodadores. ¿Eres de Nilfgaard? Vamos a preguntarle. You guys really from Nilfgaard? He's from ploughing Metina, damn it! Not Nilfgaard. Raised by wild hounds on the windswept plains of Magdera. Brothers, forged in bloodshed. Veterans of Metina's infamous, filthy arenas. Who dares face the wild men of the south? Who will look the beasts in the eye? I'd like to hire you to help out. We're staging a play. Need us to kick some ass on stage. Actually want you to usher. Keep the peace. Make sure no one's ass gets kicked, on stage or off. Got the wrong men. Ass kicking's what we do. Los podemos pagar y los podemos convencer a base de hostias. Me gusta. How about a wager? If I beat Hal, you'll come work for me, gratis. ¿Ha dicho gratis? Hal's no fan of mummies. Failed romance. Spare you the details. You'll need something special to convince him. Here's an idea. Take us both on, same time. Fight of the century. A Witcher against the two-headed dragon of Metina. What if I lose? Oh, you'll lose.
but we'll still do your little job. You'll just pay us double. Trato hecho. Fine. Fight you both. Cough up the coin first. Lose, and it stays with us. En el peor de los casos vamos a perder 140, claro, el doble de 70, el doble de vuestro salario habitual. En el peor de los casos vamos a perder eso y mi dignidad, claro, también. Eso también está en el bote. Double the wages, as promised. But if I win, I get it back. Now, finish him! Got something special like that. 140, en el caso de que perdamos, o sea, es que realmente es totalmente indiferente perder esa cantidad de dinero. A ver qué me cuentan. Take him from the back! Come on, come closer. La verdad es que estoy bastante convencido de este combate, porque combate cuerpo a cuerpo ya... ya os dije que no me termina de convencer. Es muy sencillo. A lo mejor entre dos se vuelve más delicado. ¿Les podemos utilizar señales? Sería un poco LOL, ¿no? A ver. No puedo. No puedo utilizar señales. ¿Y pociones? Esto lo pone más interesante. Esto lo pone bastante más interesante, sí señor. Esto lo pone bastante más interesante. Menos mal. Menos mal. A ver. Jale, ese tiene un huevo de vida, ¿eh? Vamos a ir a por el toro este. Parece que está bastante más tocadete. No le puedo pegar. Vale, déjame salir de ahí. Vale, bien. Vamos, torito. Come on, come closer. Esto está ya listo, ¿eh? El toro está completamente listo. Muy bien. Toma, pilla esa. Vamos, campeón. ¿Le podremos tirar por aquí, por el agua? Qué cabrón soy. Es que soy demasiado cabrón. Soy demasiado cabrón. Ain't often you get such a lovely thrashing, eh, Al? Man's speechless, but I can see it on his mug. Bugger likes it. Time we got some rest. We'll guard whatever you want. For free, eh, Al? Mi dinero. Your coin? Have it back. And don't fret, we'll get there before any of the dancing starts. Perfecto. Vale, pues nos han devuelto nuestras 140 coronas. Y opcional recluta malabaristas de la troupe cirnese de los petirrojos. Y esto está a medio kilómetro. Venga, vamos a llamar a Sardinilla. Viene por aquí. Vamos a hacer esto que es opcional. Que seguramente todo esto pues contribuya a mejorar seguramente cualquier tipo de resultado. No sé de qué modo, pero seguramente. Y está a 400 metros. Me sigue llamando la atención el tema de que los metros y... que no sé si son metros o pies. Dices, da igual. Me decís, da igual que sean metros o sean pies. Simplemente es esa unidad y ya sabes la distancia que es, ¿no? Sí, pero no sé, una persona que me gusta obtener respuestas, ¿no? No sé, me gusta que las cosas tengan sentido. Y lo tiene, sin saber si son metros o pies. Simplemente es una cantidad de algo, pero me gustaría saber si son metros o pies. Aunque estoy bastante convencido de que son metros, a pesar de que haya unos piececitos al lado de la cantidad. Pero bueno, eso supongo que será decisión de diseño de algún modo, no sé. O un error que se les pasó por alto. O vete a saber.
En cualquier caso, lo podemos dejar en pies de gasol. Ya sabéis que los pies de gasol pues son bien grandes. Y todos contentos. Y ya tiene sentido. O pies de T-Rex. De T-Rex deben ser, sí. A ver, estamos ya bastante cerquita. A 100 metros. O pies. O pies de gasol. O pies de T-Rex. A ver. Mira los cochinos. A ver, es aquí. A ver. Vamos a echar una mano al niño. What happened, kid? They... ¿Pero dónde vas, cabrón? Hey, wait. The great git. Grab him. Hay una cosa que me jode muchísimo, que es utilizar a los niños. Y estos pagarán por ello. Estos pagarán por ello. Yo lo creo que sí. Toma, utiliza al niño ahora para recoger tu cabeza. Qué mal he medido ahí. Qué mal he medido ahí. Venga, ataca de nuevo, barbitas. Los golpes lentos estos los mido muy mal la contra. Vale. Hecho. Lo peor de este tipo de cosas, aparte de que considero de que utilizar a niños es algo muy rastrero, es que ahora los niños han visto que hemos matado a la gente esta a la que han ayudado, ¿no? Y quedamos un poquito como los malos de cara al niño. Que por cierto, esto es aquí. ¿Dónde es? Es aquí dentro. Tranquilo, sardinilla. Ya terminó el baile. ¿Es aquí? ¿Se entra por aquí? Joder, es que me las follaba todas, tío. Así te lo digo. A ese no. Nice tune. Damn sad, though. Then it successfully conveys my mood. What do you seek here? Busco a los petirrojos. ¿Es aquí? Looking for the puffins. Have I found them? We've no coin. Leave us be. Una I elfa. think there's been a mistake. Sorry. Thought our landlord had hired another thug to collect from us. Tengo un trabajo para vosotros. Otro matón. Otro matón, gracias. No entiendo esa frase. Vamos a preguntar. Another thug? Flattered. Thanks. Forgive us. You look threatening, and we've had our share of trouble lately. Nisa's on edge these days. We all are. Tengo un trabajo para vosotros. Don't want any coin from you. In fact, I'm willing to pay you, provided you agree to get the word out about Madame Marina's new play. Oh, afraid that's impossible. Ever since we premiered our fateful ballad about holy Hemelfart, who his faith ignores, gorges himself, diddles old whores, Fatso's gang has been harassing us incessantly. Fatso's gang? Common thugs, and the church's pay. City's full of gangs like that now. They threatened Nisa. Said they round off her pointy ears with a carving knife. They don't let us perform. Chase away spectators, destroy our instruments. Lately they've taken to lurking outside our home. We're at wit's end, no clue what to do. O sea, les podemos ayudar. Promocionar la obra si os ayudo con Seboso. Venga. All right. Say I get Fatso and his boys to leave you alone. Will you publicize Irina's play then? Of course. But you shan't find it easy. There's no talking to that lot. I'm not a great talker anyway. Eso
Eso es una gran verdad. Vidal no es un gran conversador, perdón. Bueno, pues... Joder, la elfita esa... Me está mirando, me está mirando. Vale. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Y en el capítulo de mañana, pues... solucionaremos los problemas que tiene aquí los petirrojos con Seboso. Y veremos si damos con Dudu, haciendo la obra teatral. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!